Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la asignatura de hoy. Y se acuerdan que en la anterior clase habíamos avanzado problemas del modelo de cola MM1. El día de hoy vamos a continuar con eso y también vamos a hacer otro ejercicio, bueno, basado en el mismo, pero vamos a ver lo que es el modelo de colas MMC. Bueno, como les decía, primeramente vamos a hacer lo mismo que en la anterior clase, pero atienden desde el principio porque vamos a hacer el mismo ejercicio y le vamos a continuar al siguiente modelo. Entonces tenemos que el problema dice de la comisión de la autopista de Ohio tiene un número de estaciones para el pesado de camiones a lo largo de la autopista para verificar que el peso de los vehículos cumple con las regulaciones federales. Una de tales estaciones se ilustra en la figura, esta figura de acá. Es decir, aquí está la autopista, tenemos la estación de pesado, y por acá entran los camiones, hacen cola, se pesan y salen. Este es nuestro modelo de cola. La administración de la OTC está considerando en mejorar la calidad del servicio en sus estaciones de pesado y ha seleccionado una de las instalaciones como modelo a estudiar. Dice que antes de implementar los cambios, la administración desea analizar y entender el desempeño del sistema actual durante las horas pico, cuando llega a la báscula el mayor número de camiones. Suponiendo que el sistema puede desempeñarse bien durante este periodo, el servicio en cualquier otro momento será aún mejor. Y bueno, dice que la gerencia ha determinado que el número promedio de camiones que llegan por hora son 60, es decir, me está dando la tasa de llegada y también que el número promedio de camiones que pueden ser pesados por hora es 66, me está dando la tasa de servicio. Entonces, lo que vamos a anotar como dato va a ser lambda, la tasa de llegada, mu, la tasa de servicio, y el número de servidores, que va a ser 1, porque el servicio que nos está diciendo en este ejercicio es el pesado y tenemos solamente una báscula en las estaciones de pesado. Ahora, como siempre, en los ejercicios de modelos de cola va a ser verificar si cumple la condición. K por mu va a ser, tiene que ser mayor que lambda. Entonces cumple la condición y como este ejercicio nos ha pedido hacer un análisis de la situación actual del modelo de colas, de nuestro sistema de colas, vamos a empezar a calcular una por una las variables que también habíamos calculado en la anterior clase. Tenemos intensidad de tráfico que es igual a ρ, y esto va a ser igual a lambda sobre mu. Entonces vamos a calcular que lambda entre mu iba a ser a 0,909 y etcétera. Entonces aquí también les puse una explicación que dice que mientras más cerca esté ρ de 1, más cargado va a estar el sistema, más ocupado va a estar el sistema, y lo cual va a generar como resultado colas más largas y tiempo de espera más grandes. Por el contrario, si está ρ se acerca a 0, entonces lo que va a significar es que el sistema en la mayor parte del tiempo, se podría decir, va a estar desocupado. Ahora vamos a calcular Laura, una consultita. Lo que pasa es que en la anterior clase yo no pude entrar, entonces quería saber qué pasa cuando no cumple la condición del primer paso. Sí, O lo que siempre pasa como... simplemente es que no vas a poder resolver ejercicio, las fórmulas te van a salir error, entonces no se puede resolver. Lo que se puede hacer, digamos, es que para que la tasa de servicio sea mayor, podría ser en este caso, digamos, si fuera 30, aquí si multiplicamos por 1 no va a dar la condición.
Ahora, si multiplicamos por dos servidores, todavía no da la condición, y si multiplicamos por 3, recién ya está dando la condición. O sea, es que cuando la tasa de llegada es mucho mayor que la tasa de servicio, se va haciendo cola, se va haciendo cola, se va haciendo cola y más cola, y nunca se va a terminar de atender a los clientes, por así decirte. Ah, ya, entonces no se podría resolver el problema. No, no se podría resolver. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces continuamos, vamos a calcular la probabilidad de que no haya clientes en el sistema. Y la fórmula para el caso de que estamos trabajando con MM1, el modelo de colas MM1, va a ser 1 menos ρ. Entonces tenemos 1 menos ρ, o lo mismo 1 menos lambda sobre mu. Entonces, esto significa que aproximadamente un 9% del tiempo un camión que llega no tiene que esperar a que se le proporcione el servicio. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber clientes en el sistema, esto es lo que nos indica, y al no haber clientes en el sistema, cuando llega un cliente, es decir, un camión a ser pesado, encuentra la báscula vacía. Entonces directamente no tiene que esperar. Ahora, de otra manera podemos decir que aproximadamente lo contrario, es decir, RO, un camión que llega, un 90% del tiempo, un camión que llega tiene que esperar. Ahora, para el cálculo del número promedio en la fila, es decir, cuántos camiones van a estar haciendo cola, aquí no se toma en cuenta al que está recibiendo el servicio. Ya, entonces, el número promedio de la fila para el caso de MM1 la podemos calcular con esta fórmula o con esta fórmula. Entonces, vamos a aplicar la segunda. Yo voy a poner igual y me pide ρ al cuadrado entre, ahora paréntesis, 1 menos ρ, cierro. Y me dice que aproximadamente hay 9 clientes, 9 camiones esperando para obtener el servicio. Como les decía, esto no incluye al que está siendo pesado, simplemente son los que están haciendo cola. Tiempo promedio de espera en la cola. Esto significa cuánto es el tiempo que un camión desde que llega tiene que esperar para recibir el servicio, sin contar el tiempo en el que va a recibir el servicio, sin contar el tiempo de pesado, por así decirlo. Entonces aquí podemos aplicar la primera fórmula o la segunda. Vamos a aplicar la segunda, que nos dice que es igual a LQ, que es el número en la cola, entre lambda, que va a ser la tasa de llegada. Laura, en este paso no tomamos en cuenta qué cosa. O sea, el resultado que me va a dar, que es el tiempo promedio de espera en la cola, es desde que llega un camión hasta que va a ser pesado, sin contar el tiempo en el que está siendo pesado, simplemente es el tiempo en la cola. Ahora, si se fijan, nos ha dado 0,15, y este resultado va a estar en horas. Lo que debemos hacer es multiplicarlo por 60 y nos dice que tiene que esperar aproximadamente 9 minutos en la cola. Hasta ahí se entiende.
Entonces aquí, como les decía, estábamos tomando el tiempo que tiene que esperar en la cola. Ahora, el tiempo en el sistema considera lo que es el tiempo que pasa un camión desde que llega hasta que sale del sistema, es decir, el tiempo de la cola, el tiempo que pasa un camión esperando por el servicio y el tiempo de servicio, el tiempo en el que el camión está recibiendo el servicio, es decir, ambos, la cola y el servicio en tiempo. Y podemos ocupar cualquiera de estas dos fórmulas que van a hacer lo mismo. Ahora, aquí nosotros ya habíamos calculado lo que es WQ, que es el tiempo en la cola, como les decía, y por lo tanto esta segunda parte es el tiempo de servicio. Por eso es que ocupamos mu. Entonces, como les decía, tiempo en la cola más el tiempo de servicio es el tiempo total del sistema, en el sistema. Entonces vamos a sumar esto en horas más, tenemos 1 sobre mu. Y esto de acá, si nosotros lo multiplicamos, vamos a tener que un camión está en el sistema 10 minutos. Entonces, como habíamos dicho, el tiempo en el sistema es el tiempo que en promedio un camión invierte 10 minutos desde que llega hasta que sale del sistema. Ahora, número promedio en el sistema significa los números en la cantidad de camiones que van a estar en el sistema, es decir, los que están en la cola y contando el que está recibiendo el servicio, es decir, los que están en la cola y el que está siendo pesado. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a WS, WS es esto de acá, por la tasa de llegada. Bueno, pues he agarrado la que es en minutos y esto está en horas. WS por, esto va a estar en horas y la tasa de llegada en horas. Entonces nos dice que el número promedio en el sistema es de 10 unidades. Entonces, si se fijan acá, el número en la cola es aproximadamente 9. Y como tenemos un servidor, es un camión más el que va a estar siendo pesado. Entonces tiene sentido que nuestro resultado de número promedio en el sistema sea de 10, 9 que están en la cola y 1 que está siendo pesado. Ahora, para el caso de MM1, vamos a calcular la probabilidad de que un cliente tenga que esperar. Es decir, la probabilidad de que llegue y que el sistema esté ocupado. Simplemente va a ser lo contrario y como les decía, es 1 menos la probabilidad de que no haya clientes en el sistema y por lo tanto es igual a ρ. O sea, el 90% del tiempo un camión que llegue tiene que esperar para ser atendido. Luego de eso también tenemos otra fórmula que habla de la probabilidad de que haya n clientes en el sistema. Cuando ocupamos esta fórmula, cuando nos dice cuál es la probabilidad de que haya 3 clientes en el sistema, o cuando nos dice cuál es la probabilidad de que no haya más de 5 camiones en el sistema, por así decirles. Pero tienen que tomar en cuenta que puede decirles cuál es la probabilidad de que haya 5 clientes en la cola. En la cola no es lo mismo que en el sistema y esta fórmula solamente me aplica
para n clientes en el sistema. Pero, por así decirle, a ver, supongamos que este es nuestro servidor y nos pide que haya 5 clientes en la cola. Entonces, aquí hay uno, aquí hay otro, 2, 3, 4, 5 en la cola, pero tenemos que contar cuántos clientes hay en el sistema. Entonces, ¿cuántos en realidad hay en el sistema? Hay 6, entonces tenemos que calcular la probabilidad de que 6 clientes en el sistema si nos pidiera la probabilidad de que haya 5 clientes en la cola. Ya. O lo mismo, ahora, ¿cómo sacarían ustedes la probabilidad de que haya más de 3 clientes en el sistema? Si se acuerdan, la suma de las probabilidades de que haya 1, de que haya 2, de que haya 3, de que haya, etcétera. Entonces les decía que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no haya más de 3? En el sistema, estos son los 3 que nosotros vamos a estudiar. Aquí está la probabilidad de que haya 1, claro, hay que contar la probabilidad de que haya 0, la probabilidad de que haya 1. Entonces, vamos a escribir la probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema más la probabilidad de que haya 1 más la probabilidad de que haya 2 más la probabilidad de que haya 3 hasta etcétera, tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya hasta 3 clientes en el sistema? Va a abarcar todo esto de acá. Hasta probabilidad de que haya hasta 3 clientes en el sistema. Y lo que resta va a ser probabilidad de que, les voy a escribir, de que haya más de 3 clientes en el sistema. Y esto de acá es lo que nos está pidiendo, lo que les decía. ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 3 clientes en el sistema? Sería todo esto de acá, a partir de acá. Entonces, como nosotros no vamos a poder calcular eso de acá, porque si se fijan, a ver, les voy a demostrar aquí. Si yo sigo bajando la fórmula y hago una sumatoria de las probabilidades,
todavía aquí no me llega a dar 1. Y no voy a estar haciendo todo esto si tengo lápiz y papel. Ya. Entonces lo que debemos hacer es de sumar estas 3 primeras probabilidades. Bueno, contando hasta acá. Contando, ahorita les hago notar. Estas son las 3 probabilidades que debemos sumar y despejar. Entonces, aquí voy a sumar esto más esto más esto. Y tenemos 0,24 va a ser la probabilidad de que haya hasta 3 clientes en el sistema. Ahora, lo contrario, que haya más de 3 clientes en el sistema va a ser igual a 1 menos esto de acá. Entonces, el complemento va a ser la probabilidad de que haya más de 3 clientes en el sistema. Para ese tipo de preguntas nos sirve esta fórmula de acá. Como ustedes vieron, no se puede aplicar una fórmula directa. Tienen que hacer un razonamiento dependiendo de qué pregunta es la que les haga el ejercicio. Ya. Ahora, como les decía, la utilización va a ser simplemente igual a ρ. Y esto nos dice qué tan ocupado está el sistema. Indica también que un porcentaje del 90% del tiempo de las instalaciones de pesado, es decir, la báscula, está en uso. O sea que un camión está siendo pesado. Ahora, dice, ¿qué podemos interpretar de acá? Dice que al evaluarse este sistema con todas estas variables de acá, la gerencia encuentra que muchas de las medidas de rendimiento están entre los intervalos aceptables. Por ejemplo, habíamos sacado que un tiempo de espera para que el camión sea atendido y pueda pasar al proceso de pesado desde 10 minutos. Y también se tiene un promedio de 9 camiones en la cola. Esto lo encuentra razonable debido a que la capacidad de la rampa, es decir, en esta partecita de acá, que no tiene nada que ver con la carretera, hay 15 espacios. Puede aguantar o puede contener 15 espacios para que los camiones esperen a ser pesados. Pero la gerencia también se encuentra preocupada, pues hay ocasiones en que la cola llega hasta la autopista. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Nosotros dice que tiene 15 camiones en la cola. ¿Cuál es la probabilidad de que la cola llegue a la autopista? Entonces, hasta aquí, 15 camiones en estos lugares de acá. En estos lugares de acá, tenemos 15 como máximo es la capacidad. Y aquí en la báscula se va a estar pesando 1. Entonces, para que pase de la carretera a la carretera, este sería el camión número 1 más 15, 16, 17. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los camiones o la fila o, ¿cómo decirles? El sobrepase a la carretera? Tiene que ser, si nosotros tenemos la fórmula de que haya n clientes en el sistema,
Si en el sistema tenemos 16, tiene que ser la probabilidad de que haya más de 16 para que sobrepase la capacidad y los camiones hagan fila en la carretera. Lo que tenemos que hacer es sumar las 16 primeras probabilidades. Ahorita lo vamos a hacer. Y restarla con 1. Entonces, la probabilidad de que haya más de 16 unidades en el sistema va a ser igual a 1 menos vamos a sacar la suma de las 16 primeras probabilidades acá. Nos va a dar 0,8. Entonces, la probabilidad de que hayan más de 16 camiones, es decir, que ya esté pasando la carretera, va a ser igual a 1 menos estas probabilidades de acá. Y sería 0,1978. Aproximadamente 20. Es decir, aproximadamente 20% del tiempo los camiones sobrepasarán la rampa completa y llegarán a la autopista. Ahora, esto no es considerado un nivel aceptable de desempeño, así que la gerencia desea mejorar su eficiencia en el sistema, no solamente porque puede que pase lo que veníamos hablando, de que sobrepase la autopista, puede provocar accidentes y eso va a ser costos para la empresa, entonces eso es algo que no está deseando la gerencia, sino también porque se prevé que un aumento del tráfico de los camiones sobre la autopista en un futuro cercano. Entonces, bajo un nuevo análisis, un informe indica que la OTC debería planear una tasa de llegada a pico de aproximadamente 70 camiones por hora, en vez del actual valor que nosotros teníamos de 60 camiones por hora. Ahora, para atender estas cuestiones, sabemos que no lo vamos a poder hacer con la anterior tasa que nosotros teníamos de 66, porque aquí dice 70 por hora. Ahora, con nuestros servicios solamente podíamos atender a 66 por hora. Y como les decía, se va haciendo una cola, va llegando más gente y no se va a poder atender a todos. Entonces, para atender esto, la gerencia ha propuesto contratar un trabajador adicional, lo cual tendría como resultado un aumento de la eficiencia de aproximadamente 10%. Es decir, esta persona extra, con esta persona extra, se pueden atender a aproximadamente 73 camiones en lugar de los 66 que teníamos inicialmente. Ahora nos pide evaluar esto. Aquí simplemente vamos a hacer un cambio en las variables. En lugar de 60, en lugar de 60 vamos a poner 70, en lugar de 73, en lugar de 66 vamos a poner 73 y vamos a mantenernos con un servidor. ¿Por qué? Porque el servicio que esperan los camiones es de que sean pesados. Las personas que atienden no tienen algo que ver, digamos, simplemente ellas están ahí proporcionándole el servicio, pero el servicio que ustedes, que los camiones están esperando es que le digan el peso, digamos, las personas son las que ayudan a pesar. Y en la estación de pesado solamente cuenta con una báscula, entonces solamente se va a poner a atender a un camión a la vez. Entonces vamos a verificar siempre esta condición de que 73 sea mayor que 70. Entonces, como este valor es verdadero, cumple la condición. Vamos a aplicar el mismo
las mismas fórmulas, porque seguimos hablando del modelo MM1, lo que va a cambiar ya van a ser las variables, porque ya no va a ser 0,90 como nos salía antes, sino más bien si dividimos la tasa de llegada entre la tasa de servicio, va a ser 0,95. Está aumentando la probabilidad de que un camión que llegue tenga que esperar. La probabilidad de que no haya clientes en el sistema, o sea que un camión llegue y no tenga que esperar en la cola, está disminuyendo 0,04. Luego tenemos que el número promedio en la fila, en lugar de ser 9 camiones que nomás teníamos, ahora con este análisis, con estas nuevas variables, tenemos que ha aumentado a 22 clientes, 22 camiones en la fila. Esto significa que si nos acordamos la capacidad era de 15 nomás, esto significa que los camiones regularmente van a pasar a la autopista y van a hacer cola en la autopista. Ahora, tenemos el tiempo promedio de espera en la cola. ¿Cuánto tiempo los camiones van a estar esperando para recibir el servicio? De acuerdo a esto, tenemos que va a estar esperando aproximadamente 19,17 minutos en la cola nomás. Luego, el número promedio en el sistema, como lo podemos sacar por medio de esta fórmula, o también, como les decía, es lógico pensar de que sea 23, porque en la cola nomás tenemos 22, más uno que está siendo pesado serían 23. 23 camiones en el sistema van a haber regularmente. Tiempo promedio en el sistema va a ser igual a esta fórmula de acá, el tiempo en la cola más el tiempo de servicio, y nos da que son 20 minutos los que pasa en el sistema desde que llega a hacer cola hasta que recibe su servicio y sale. Ahora, la probabilidad que un cliente que llega tenga que esperar, habíamos dicho que es igual a ρ, y ya lo hemos calculado aquí arriba, y dice que un 95% del tiempo el camión que llegue tiene que esperar para recibir el servicio. Otra vez, la probabilidad de que haya n clientes en el sistema está dado por esto, y lo tenemos calculado acá para responder cualquier pregunta de que cuál es la probabilidad de que haya más de 5 clientes en la cola, cuál es la probabilidad de que haya hasta 3 clientes en el sistema, y así sucesivamente. Ahora, después de haber hecho esto, nos hemos ido dando cuenta que las variables van aumentando. ¿Y qué podemos interpretar? Basándonos en estos resultados, la gerencia encuentra que tal nivel de rendimiento es inaceptable. No solo porque los conductores se quejarán del hecho de tener que tardar 20 minutos en el sistema, sino también porque la longitud de la cola esperada es de 22 camiones, que excede por mucho la capacidad disponible de la rampa de 15, lo cual podría tener como consecuencia un posible accidente de tráfico en la autopista. Entonces, ahora vamos a sugerir otra alternativa. Y ahora vamos a ver el modelo MMC. Para ello vamos a charlar un poco acerca de las características. Entonces, para este sistema, según la notación de Kendall, tenemos las siguientes características. Dice que se tiene un sistema de llegadas que procede sobre un proceso de
un sistema de llegadas que se procede con un proceso de Poisson de razón lambda, donde los tiempos entre llegadas están distribuidos exponencialmente. Entonces tenemos que lambda es el número medio de llegadas por unidad de tiempo. Luego los tiempos de servicio son distribuidos de manera exponencial, donde mu es el número de clientes en el número medio de clientes que el servidor es capaz de atender por unidad de tiempo. Luego dice que tenemos un proceso que consiste en C servidores idénticos. C significa un número, es decir, puede que tengan 2 servidores que son iguales, 3 servidores, 4 servidores que son iguales. Ahora, la capacidad del sistema es infinita, lo cual se puede omitir en la notación de Kendall. La disciplina del sistema siempre será FIFO, lo que se puede omitir según la notación de Kendall. Y esto de acá dice que se tiene un estado de servicio que es igual a 1, es decir, se forma una sola cola, el cual se puede omitir también. Entonces, esto que tenemos acá son las características del modelo de colas MMC. Como se dan cuenta, aquí lo único que va a cambiar, en lugar de ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5, etc. Según nos diga el problema. Ahora dice, continuamos con el mismo ejercicio, pero vamos a cambiar a un modelo MMC. Para obtener niveles de rendimiento aceptables se ha propuesto otra alternativa, a saber la construcción de una segunda báscula al otro lado de la estación de pesado. Ya no va a haber una báscula, van a haber 2 básculas. Y dice, utilizando el personal actual para que opere ambas básculas, las estimaciones de la gerencia tendrán como resultado una capacidad de peso de aproximadamente 40 camiones por hora en cada báscula. Se pueden atender al mismo tiempo 40 en la 1 y 40 en la 2 en la hora. Se pide que se evalúe la presente propuesta. Ahora, en este caso no podemos utilizar las mismas fórmulas que el sistema MM1, debido a que en el sistema propuesto se tienen 2 servidores, es decir, un modelo MMC. Ahora, esta es la imagen de nuestro problema. Los camiones que están pasando por la autopista van a hacer cola, los camiones van a esperar por el servicio y van a tener la opción de irse a la báscula 1 o a la báscula 2, que le va a proporcionar el mismo tipo de servicio que los va a pesar. Ahora, los datos que tenemos, como ya habíamos visto que se había subido la tasa de llegada a 70 unidades por hora por diversas razones, luego tenemos que nos da la situación de que este personal va a atender a 40 unidades por hora en cada báscula. Y el número de servidores, es decir, las básculas, porque en las básculas se les va a proporcionar el servicio, van a ser 2. Entonces aquí ya lo que tenemos es de que 2 por 40 tiene que ser mayor que 60. Y en este caso está cumpliendo la condición porque 2 por 40 es 80 y es mayor que 70. El valor es verdadero, cumple la condición. Ahora vamos a hacer el segundo paso, el cálculo de las medidas de rendimiento para poder analizar esta propuesta. La intensidad de tráfico, ahora que era lo mismo, aquí vamos a ocupar esta fórmula que es la misma, va a ser igual a lambda sobre mu y nos va a dar 1.75. Ahora, para la probabilidad que no haya clientes en el sistema, vamos a ocupar una fórmula muy distinta a la anterior. Y esta es la fórmula que vamos a ocupar. 1 sobre, esto va a haber una suma de este primer término más este segundo término.
Y si se dan una cuenta acá, tenemos una sumatoria. Una sumatoria desde que n es igual a 0, n es hasta k menos 1 de rho elevado a n factorial de n. Ya. Y en esta parte de acá tenemos una multiplicación de rho elevado a k factorial de k, que es el número de servidores, por el número de servidores entre el número de servidores menos rho. Ahora, vamos a sacar primeramente este primer término de acá, que está con rosado. Como les decía, aquí se ve mejor, que es la sumatoria desde n igual a 0 a k menos 1. Aquí reemplazamos k, número de servidores, y aquí 2 menos 1 me va a dar 1. Entonces, esta fórmula de acá, vamos a reemplazar n empezando con 0 hasta llegar a 1. Entonces, lo primero que tendríamos sería rho elevado a 0, reemplazando 0 en n y factorial de 0. Luego tenemos rho elevado a 1 y factorial de 1, reemplazando 1 en donde está n. Ahora me decía que la sumatoria va a ser hasta k menos 1, entonces hasta 1, y yo ya he llegado hasta que n es igual a 1. Hasta ahí es, pero si fueran más servidores, por ejemplo, 5, digamos, tengo que llegar a reemplazar en estos lugares donde está n en esta fórmula hasta el número 5 menos 1 son 4, hasta el número 4. Y sacar la sumatoria. Claro que también esto puede salir en la calculadora, tenemos para la opción de realizar una sumatoria. Luego, vamos a reemplazar los datos. Rho es igual a 1.75 elevado a 0, factorial de 0, y esto nos va a dar igual a 2,75. Ya. No sé si quieren pueden intentar ir sacándolo porque esto es lo más complicado en sí de esta parte. Ahora, en la segunda parte, el segundo término, tenemos aquí K. Rho elevado a K factorial por K entre K menos Rho. Y simplemente nos queda reemplazar K, que es el número de servidores, y como resultado nos va a dar 12,25. Entonces, la probabilidad de que no haya clientes en el sistema, vamos a reemplazar 2.75 aquí, más 12,25 en este lado de acá. Entonces sería 1 dividido entre la suma de estos dos de acá. Y eso me da 0,06667. Esto significa que un aproximado del 6% del tiempo, un cliente que llegue no tendrá que esperar para que se le proporcione el servicio, directamente llega a pesarse. Es decir, que la estación de servicio está vacía. Ahora, esta es otra fórmula que cambia. Ahora, me dice, el número promedio de las filas va a ser igual a rho elevado a k menos 1, k es el número de servidores, entre k menos 1 su factorial por 1 entre k menos rho al cuadrado por la probabilidad de que no haya clientes en el sistema. Entonces reemplazamos estos datos, aquí tenemos el factorial. Esto es la fórmula ya reemplazada y tenemos que el número de promedio en la fila, es decir, los camiones que están esperando, va a ser de 5. De 5,71. Luego, el tiempo de espera en la cola ya lo podemos calcular con estas fórmulas de acá.
Y no, esta de acá no va, solamente esta de acá. Y ahora, sacando esto del resultado LQ entre lambda, que está por aquí, tenemos que es 0,081 horas, es decir, 4,9 minutos que un camión va a esperar haciendo cola o va a invertir haciendo cola. Luego tenemos el tiempo promedio de espera en el sistema, o sea, el tiempo en la cola más el tiempo de servicio, que esto va a ser un aproximado de 6,4 minutos. Esto significa que 6,4 minutos invierte un camión desde que llega hasta que ya es pesado. Luego, el número promedio en el sistema podemos sacarlo con esta fórmula de acá. Y tenemos que es de 7,46. Y como les decía, en el sistema, en la cola van a haber aproximadamente 5 y en el sistema van a haber aproximadamente 7, digamos. 5 en la cola y como son dos nuestros servidores, 5, 6 y 7 clientes en el sistema. Ahora, lo que cambia también aquí en el modelo de MMC es la probabilidad que un cliente que llega tenga que esperar. Está dada por esta fórmula de acá, donde K es el número de servidores, ρ la intensidad de tráfico y P sub 0 la probabilidad de que no haya clientes en el sistema. Tenemos de que reemplazando datos vamos a tener esto de acá. Esto simplemente es reemplazando K, número de servidores 2, ρ 1,75 y la probabilidad que no haya clientes en el sistema la habíamos calculado aquí arribita, con esta fórmula larga acá. Tenemos esto de acá. Entonces, la probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar es de un 81,67%. No se puede hacer la diferencia porque recuerden que hay dos básculas. Ahora, para sacar la probabilidad de que haya n clientes en el sistema, por decirles, probabilidad de que no haya clientes en el sistema, probabilidad de que haya un cliente en el sistema, dos clientes en el sistema, la sacamos con esta fórmula de acá, siempre que n sea menor o igual que c, o en este caso para ocupar el mismo número, la misma nomenclatura, siempre que n sea menor o igual que k. ¿Cuánto vale k? K vale 2. Entonces, siempre que n 0, 1, 2 sea menor o igual que 2, se puede ocupar esta fórmula de acá. En otro caso, ya no vamos a poder sacar porque n va a ser mayor que c o que k. Ahora, en el caso contrario, cuando n es mayor que c, o es decir, k número de servidores, se tiene esta fórmula de acá. Entonces, no vamos a poder ocupar esta fórmula en los casos que n sea menor que c. En los casos de que n sea mayor que c o que el número de servidores, sí la vamos a poder ocupar, sí nos va a botar un resultado. Y sería esto de acá. Recordemos que esto era para la probabilidad de que haya más de 3 clientes en el sistema, menos de 3 clientes en el sistema, la probabilidad de que llegue y que no haya cola, o la probabilidad de que al menos un servidor esté libre. Ahora, eso sería. Y por último tenemos el porcentaje de utilización que también va a variar su fórmula. Ahí entonces vamos a tener que la utilización va a ser 1 menos
abrimos paréntesis, la probabilidad de que no haya clientes en el sistema. Luego tenemos K-1 sobre K, y si se fijan, este término no va a ir cambiando. Lo que va a ir cambiando va a ser la probabilidad de que haya un cliente, dos clientes, 3, 4, 5, etc. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a saber de que es hasta ahí lo que tenemos que usar las probabilidades? Hasta que la última probabilidad sea igual a K-1. En nuestro caso era K igual a 2, entonces 2 menos 1 va a ser 1. El último término que necesitamos ocupar es la probabilidad de que haya un cliente en el sistema. Entonces 1 menos, empiezo con 0 y luego continúo con 1, y probabilidad de que haya 1 es igual a K menos 1, 1. Entonces hasta ahí cierro el corchete. Y esto, reemplazando datos, me da 0,76 la probabilidad de que no haya clientes en el sistema. Y luego K-1 me va a dar 1 y K va a ser igual a 2, tengo un medio. Y por último, aquí esto lo saco de esta parte de acá, probabilidad de que haya un cliente en el sistema. Y con eso me da dato, el 90% del tiempo se está ocupando las dos básculas, o sea, el sistema está ocupado. ¿Y hasta ahí tuvieron alguna duda? Mira, pues está bien. Si no tuvieran ninguna duda, ahí la dejaríamos la ayudantía de hoy. Este documento se los voy a subir al Classroom en un ratito, de que me cargue la grabación, y hacerles acuerdo de que si ya pusieron presente en el chat para su asistencia. Y una cosita más, por favor, si pudieran encender un ratito sus cámaras.